Hola, aquí estamos junto a Mookie Tenenbaum una vez más, explorando a través de tus videos su filosofía, su desilusionismo, su teoría misálgica acerca del comportamiento humano y semana tras semana, como muchos ya saben, tratando de aplicar algunos de estos conceptos a situaciones de la vida cotidiana, aspectos de la coyuntura, noticias que se van desarrollando. Estamos ya a fines de noviembre del año 2021. Seguimos en plena pandemia de COVID-19, como desde el principio de este ejercicio. Y hoy vamos a hablar de algo que aparentemente es muy poco desilusionista, que es la magia. La magia, los héroes, cierta tendencia a la fantasía, imperante siempre en la historia de la humanidad, pero tal vez muy, muy prevalente últimamente en esta coyuntura. Así que vamos a mirar, por supuesto, a la manera desilusionista y misálgica, vamos a mirar en la dirección de las historias de soluciones mágicas y comportamientos heroicos. Bueno, como vos decís, las soluciones mágicas y los comportamientos heroicos. eh, Vos sabés que y vos fíjate que voy a empezar por la Biblia. Por supuesto, la Biblia es un libro fantástico, con fantasías, bastante bien contadas, mirá lo que aguantaron. Pero se cumplen determinadas reglas. Hay reglas en la fantasía. Para que una fantasía sea creíble, ¿sí? Tiene que acercarse lo más posible a la realidad. Todo lo que puede, ¿sí? Todo lo que, si no, empieza a ser. Entonces, la salida de los judíos de Egipto, que es Éxodo, el libro de Éxodo, ¿no? Que cuentan como los judíos que eran esclavos de Egipto, los judíos nunca fueron esclavos en ningún Egipto, ni nunca ocurrió, pero la historia está contada y ellos, viene Moisés, y después de hacer un proceso bastante largo con el faraón, la historia para el que no la conoce, le pidió a Moisés que deje salir a los judíos, él dijo, yo no necesito, yo tengo esclavos, necesito esclavos, no me hinches, y entonces empezaron las plagas, cuando él las iba anunciando, y decía que no se ablandaba el corazón del faraón. Lo que quiere decir es que no funcionaba, no era mágico. Eran mágicas las plagas mismas, cada una de ellas era un acto mágico, pero no tenía una resolución mágica. ¿Sí? Lo primero que me viene a la mente cuando pienso en esto es la bala de plata. ¿Sí? En los, digamos, fantasías o cuentos sobre el lobizón, ¿sí? El hombre lobo. El hombre lobo, la única forma de matarlo era con una bala de plata. O ¿cómo se llama? Los que chupan la sangre, ¿cómo se llaman? Vampiros. Vampiros, sí, sí. Se me ocurren otros nombres, pero en este caso vampiros. Se los mataba, creo que clavándoles una estaca en forma de cruz en el corazón. Es decir, hay siempre una solución mágica, inmediata, que termina con un problema, del todo, para siempre. ¿Sí? Ese tipo que la Biblia no lo tiene porque realmente la Biblia quiere contar una historia que, como te dije, que tenga algún tipo de viso de credibilidad. No hace un gran trabajo, pero seguro trabaja sobre ese tema. Y entonces, lo interesante fue vivirlo en la pandemia. Durante la pandemia en la que estamos todavía sumidos, a todos los que creen que se terminó, tengo mala noticia, no terminó la pandemia, pero todo el tiempo venían y decían, bueno, la pandemia se va a terminar cuando haya inmunidad de grupo, se van a enfermar todos, la idea que se trató en Suecia con resultados terribles, y en otros lugares, y cuando estén todos enfermos, haya un 70% de enfermos, se termina la enfermedad. ¿Sí? Va a ser como magia. Pero aparte hay un número, 70%. No 69, no 71, 70%. También, un número redondo, ¿sí? Ya cuando hay un número redondo, ya empezamos a hablar de magia. Ya huele a magia, ¿sí? Pero bueno, yo entiendo que para explicar a la gente no hace falta decirle que es 71,33 y que hay una fórmula, y la hay, ¿eh? Hay una fórmula para saber inmunidad de grupo que por supuesto no funcionó. No funciona la fórmula o no funciona la inmunidad, no importa. Y después dijeron, no, bueno, vamos a tener una vacuna. Y con la vacuna se va a terminar todo. Y vamos a vacunar a todos y todos se van a vacunar y ya está. Vino la vacuna y la vacuna, por supuesto, ayudó muchísimo y sigue ayudando muchísimo. Y desde acá recomendamos vacunarse, por supuesto, pero muy lejos de ser la bala de plata,
por varios motivos. Primero, porque la vacuna nunca es un 100%, como vos bien sabés, y ese es el primer motivo. El segundo motivo, por supuesto, es que la vacuna tiene un tiempo determinado de efectividad, que no nos enteramos ahora, y otras cosas que la relativizan. La gente no se la pone una, no se pone otra, se intercambian. Aparte no hay la vacuna china es una cosa, la rusa es otra. Es decir, se hizo lo que es realidad. Entonces la vacuna no es la bala de plata. Y entonces después apareció, no te preocupes vos, vamos a hacer, va a haber remedios. Se ha hablado de los remedios. Es más, ¿por qué hablo del tema ahora? Porque apareció el remedio de Pfizer, también el de Merck, los dos. El de Pfizer diciendo que tiene una efectividad de 90 y pico por ciento, que igual la gente no entiende el porcentaje, ya nos dimos cuenta, pero que era muy, muy eficaz y parecía la bala de plata para terminar con la pandemia. Y no lo es. Un experto importante en Wall Street Journal demostró que sirve, que se puede, que hay que fabricarla y que no se puede fabricar y que quién se la pueden dar, que no se sabe cómo funciona con vacunas. La verdad, puedo dar una lista acá. Realmente no de eso quiero hablar, ¿sí? Pero claro, es lo que es. Es un arma más en el arsenal para la pandemia. ¿Sí? Algunos pensaron, como China, vamos a cerrar a todo el mundo y no vamos a dejar ni un solo caso. Y cada vez va a haber un solo caso. Y China está donde está y Nueva Zelanda está donde están. Estos países que también ellos, sus líderes, porque no hay países, te recuerdo, somos desilusionistas, pero sus líderes contaron que ellos tienen la bala de plata. ¿Sí? Cada país tenía la fórmula de la bala de plata. Y al final incluso, yo no sé si vos escuchaste, hay una mutación ahora, nueva, salió ayer, hoy, que en Inglaterra ya tiene el 14% de la gente, que se llama creo que la A14, porque ya nos estamos quedando sin letras, entonces le agregamos unos números, que aparentemente están o más virulenta en cuanto a contagio, pero menos gente se enferma. Entonces dicen, puede ser que esta es la famosa mutación benigna. Va a venir una mutación, al final se va a convertir en una cosa y nos vamos a olvidar y se va a pasar todo. Y siempre con la misma historia. A eso le tenés que agregar que los gobernantes mismos hacen anuncios de tipo mágico. Terminó la pandemia. O declaración, vamos a vivir con el virus. O declaración, hemos terminado con la fase pandémica y ahora es una endemia. Es decir, a pura palabra, como abracadabra, pensalo bien, es igual que abracadabra. Con palabras mágicas vamos a resolver esto. Primero, ¿qué te parece, Florencio, el tema? Me parece que como dato de los últimos meses es innegable, que se han repetido fórmulas mágicas o cuasi mágicas, que se han presentado héroes y personajes fortalecidos por esas declaraciones, que por supuesto después la experiencia protesta, por supuesto después la realidad no responde a ellas, pero escuchándote hablar de líderes, escuchándote hablar de estos gestos muchas veces demagógicos, ¿no? De anuncios y de decretos, como si se pudiera gobernar la realidad de la pandemia, te quería preguntar por el otro lado, frente a esa oferta hay indudablemente una demanda. Hay de parte de los que escuchamos estas declaraciones, de parte de los que esperamos, como vos decís, la bala de plata que lo resuelva todo, un grado de complicidad. Y te pregunto si esto también cabe dentro de la explicación misálgica y desilusionada. Bueno, los señores, los players de las ilusiones, los políticos, todos ellos vienen de la misma sociedad de la cual estoy hablando. Así que son las dos capas del sándwich, ¿sí? En el medio está el problema, ¿no? Pero, a ver, lo que vos decís, y es cierto. Primero, yo les recuerdo a todos, hicimos un video hace unos meses, bastantes meses, yo creo unos 6 meses, hablando sobre la infantilización. Cómo los políticos infantilizan a la gente, ¿sí? Los tratan en forma infantil. Pero estamos seguros, o en ese momento, por supuesto, la idea es que ellos te tratan en forma infantil y vos deberías rebelarte. Si alguien viene y te dice, vos estás esperando en la cola para algo y te dice, miren, tómese este caramelo y no hinche. Oye, miren, no me trate como un chico, yo quiero que me den el registro de conducción que vine a sacar. ¿No? Es decir, pero eso no ocurre del otro lado. Esto es lo interesante. Como vos decís, mira,
Yo te voy a dar un ejemplo más, y esto lo va a hacer. Saquemos la pandemia misma. Como había pandemia, la gente no fue a trabajar. Como no fue a trabajar, no tenía plata. Y como no tenía plata, ¿qué hicieron los estados? Botón, o en este caso viejo, la imprenta, e imprimieron dinero así en cantidades brutales. Y nosotros sabemos de la teoría económica más básica que imprimir sin tener algo atrás, producción, oro, algo, trae inflación. ¿Sí? Agarra una torta, si yo la misma torta la corto en pedacitos más chiquitos, todos vamos a comer menos tortas. ¿Sí? La misma torta no alcanza. Entonces la tenés que cortar cada vez en pedacitos más chiquitos hasta que al final realmente quedan pedacitos. Pero los argentinos que están entre nuestra gente y muchos de los sudamericanos conocen lo que estoy hablando. Es inflación y por supuesto la inflación que hay es cómica comparada con la que hemos experimentado. Argentina, Argentina y Brasil, Perú, países que pasaron grandes hiperinflaciones. Pero aún así, ahora de repente hay inflación. Y hay una sorpresa que a mí me da sorpresa que ellos tengan sorpresa. ¿Qué creíste que iba a pasar? Pusiste el coso y ahora hay inflación. Y ahora la gente no le alcanza el dinero para comprar y entramos, por supuesto, en el proceso inflacionario. No. Por magia, pero fue así, ¿eh? En el caso de una pandemia no va a pasar nada porque la gente no va a hacer, no sé, hicieron una cuenta que le venía bien a ellos, desde el punto de vista pero le venía bien también, como vos decís, a la audiencia. Todos queríamos creer que la pandemia se va a ir de alguna forma mágica y que imprimir no trae dinero. La verdad que sí, esta era la solución, porque no lo usaron antes. Si era tan fácil imprimir dinero, ¿por qué tenían que esperar una pandemia? Tenemos pobreza en todo el mundo, de una obra. Las cosas que se podrían hacer. Me hace acordar a los chicos. Mi hijo, mi hija, cuando era chiquita, yo me decía que comprar algo y dije, no tengo plata. ¿Cómo no? Anda a la pared y la pared te da plata, ¿sí? El banquero. El cajero automático. El cajero automático, el ATM. ¿Sí? Vos vas a hacer cosas. Porque es lo que ve. Entonces, en un chico de 3 años, 13, porque más ya no. Después se le pasó. Entiendo. Después se entiende que para llegar a ese dinero hay que levantarse, hay que sufrir. Y acá esto es el tema. ¿Qué es la bala de plata? ¿Qué es todo esto? Esto es sin costo de sufrimiento. Y nosotros sabemos que sufrir es obligatorio. Y si vos querés algo, vas a tener que sufrir para conseguirlo. Por supuesto que puede pasar que alguien un día heredes una gran fortuna o te ganes la lotería. Pero en general, el dinero representa ese sufrimiento metido dentro. Y es el dinero. Y mira qué interesante. Es decir, nosotros todos vivimos de esa forma, pero como vivimos de espalda a la misalgia, porque saberse huyendo, saberse advirtiendo, escapándole al sufrimiento todo el tiempo, no es simpático. Yo les recuerdo a todos, lo dije hace muchos videos atrás, una persona que se escapa es un cobarde, y como nosotros sabemos la palabra cobarde no tiene gran... la gente no quiere ser cobarde. Che, ¿viste qué cobarde que fui? No pasa eso. Tengo una pregunta en relación a este contraejemplo que diste, que me parece que es válido en economía. Si bien en general el dinero representa un sufrimiento acumulado, hay excepciones. Hay, entre muchas comillas, milagros y balas de plata. Hay grandes herencias insospechadas. Hay premios de lotería asignados. Hay hallazgos de tesoros enterrados en el jardín. Te pregunto si del mismo modo, a la escala de los dirigentes, a la escala de los políticos, ¿hay algún motivo para confiar en la bala de plata, confiar en la solución mágica? Si hay circunstancias, evidentemente no estas, no las de la pandemia en curso, pero circunstancias que lleven a actuar de esta manera, que lleven a esperar anuncios de esta manera. Por supuesto. Si yo y vos en este momento tenemos un problema, un conflicto, y decidimos que el conflicto se terminó, porque llegamos a un acuerdo o lo que sea, bala de plata. Terminó. De ahí en más no tenemos ningún problema. Florencio, no yo. Países, guerras. Después de la Segunda Guerra Mundial, el día después del armisticio, se terminó la guerra. Es decir, hay situaciones inmediatas, pero es entre nosotros. Es entre vos y yo, ¿sí? No cuando hay una tercera parte, la economía, un virus, la ciencia. Pero yo quiero aclarar algo más. No todo el mundo cayó en eso. Cuando Pfizer anuncia
que tiene el nuevo remedio, este remedio que sacó, la acción, si hubiera sido la bala de plata, se tendría que haber disparado no el doble, a 20 veces. Sí. Solo subió al 11%. Eso quiere decir que todos los accionistas chiquitos le hicieron subir, probablemente, y los grandes inversores entienden que no hay bala de plata, porque un gran inversor que cree en balas de plata se convierte en un pequeño inversor muy rápido. Decían cómo hacer una, ¿te acuerdas cómo hacer una gran fortuna en la Argentina? Perdón, ¿cómo hacer una pequeña fortuna en la Argentina? Traer una gran fortuna, trabajar un año y tenés una pequeña fortuna. Ese es el chiste que se contaba sobre la historia. Es algo así. Y entonces, viste, hay algunos que saben que esto no es la bala de plata, pero ellos pueden no creer en la bala de plata en esto, y pueden creer en bala de plata en otra cosa. Claro. A ver, lo último que se pierde es la esperanza, decían, y el desilusionismo dice, y lo anteúltimo es el sentido común. La esperanza es eso, es esas cositas, ¿sí? A ver si gano una lotería, a ver si soy el caso entre un millón. Así está bien, porque si pensás eso mientras lo pensás, no sufrís. Pero la pregunta es si valió la pena el costo. Si el no sufrir en esos momentos valió la pena el gran sufrimiento que viene, cuando viene la más importante de todas, de la bala de plata, que es la decepción. Claro. Sí. El costo de cada uno de estos pequeños momentos de ilusión lo hemos ido pagando colectivamente en decepción tras decepción tras decepción con cada una de ellas. Estamos en nuestro límite autoimpuesto de tiempo. Esto es como un armisticio, ¿no? Nos hemos dado una regla de no pasarnos de estos minutos, pero no sé si tenés algún último comentario que introducir. Me parece que está cubierto el tema, por lo menos en lo básico, ¿no? Mira, voy a contar una confidencia interna, no, quédate tranquilo, no muy interna, de que el título de este video, yo quería que sea, ¿sí?, el síndrome de la bala de plata. Y alguien me dijo, mira, Muki, hay poca gente que sabe lo que es la bala de plata. Pero la verdad lo que quiero contar es sobre héroes y magia, ¿sí? Ojo, el héroe es ese que lleva a cargo la magia, ¿sí? Que es el que dispara la bala de plata. Claro, Albert Bourla, el CEO de Pfizer, o el primer ministro de Dinamarca que anunció con bombos y platillos hace 4 semanas que se terminó la pandemia y que ahora se tiene que tragar las palabras. Y cada una de estas cosas es un proceso. ¿Vamos a salir de la pandemia? No tengo duda. La pregunta es si nos vamos a seguir tropezando tratando de buscar balas de plata, o vamos a entender que esto es el proceso como todo en la vida. ¿Sí? Es desilusionismo puro. Muy bueno. Seguimos la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.